Bueno, un saludo a todos los compañeros de Capa 8, a todos los que se encuentran en este momento aquí. Primeramente, pues decirles que hace 8 días no pude estar porque estaba de viaje por acá en Medellín, Colombia, ciudad hermosa de este hermoso país. Pero bueno, ya estoy nuevamente aquí con ustedes entonces el día jueves 9 de la noche, hora Colombia. Quiero saber si me están escuchando y si me están viendo bien. Ok. Saludos Álvaro, saludos a Peralta TNT. Un saludo a todos los que están por ahí. Saludos a Gustavo también. Perfectamente, listo. Vamos entonces. JH Corrales, sí, estuve por allá en Medellín viendo esa hermosa ciudad. Muy linda, ¿verdad? Esa ciudad. Entonces, me acogieron muy bien. Estuve por allá unos 4 días no más. Pero bueno, ya estoy nuevamente por aquí en Armenia y les mando un saludo. Que Dios los bendiga mucho. Y bueno, vamos a empezar entonces con esta clase de capa 8 para el día de hoy, la clase número 5. Agradecemos a Plus Soluciones, a tutorialesvirtuales.com, que es la página mía, y a cesarcancino.com. Hay un compañero ahí que estaba escribiendo ahorita, Javier, que estaba diciendo que las clases sean descargables. Pues me extraña que digamos eso, muchachos, porque ya nosotros debemos saber a estas alturas cómo descargar cualquier video que esté en YouTube o cualquier video que esté en nuestras páginas. Hay muchas maneras de hacerlo. Les recomiendo, los que no saben de pronto hacerlo, pues simplemente utilizan un plugin que se llama un plugin que viene para Firefox, que se llama Download Helper, y con eso pueden descargar cualquier video. De todas maneras, en las clases de capa 8 también, o el YouTube Catcher, el Download Helper, exacto. El YouTube Catcher también descarga videos de YouTube sin ningún problema. Así que en este momento no hay que ponerle el enlace directo pues para que descarguen el archivo, porque ya sabemos cómo descargarlo sin ninguna complicación. No, no importa dónde esté alojado el video o en qué servidor de video esté. Listo, vámonos entonces con la clase del día de hoy. Un saludo a Oscar, que está por ahí también conectado, y vámonos entonces con la clase del día de hoy. Listo. Habíamos propuesto que íbamos a empezar entonces con el proyecto. Saludos, Oscar. Habíamos empezado entonces que íbamos a empezar un proyecto, y este proyecto tenía que ver cómo controlar nosotros nuestros proyectos o hacer un sistema de seguimiento de proyectos. He propuesto este modelado de base de datos, que fue un modelado que propuse para el proyecto que estábamos haciendo bajo CodeIgniter. Pues entonces propongo este mismo modelado para que lo trabajemos entonces bajo Drupal. Como les decía hoy a través del Facebook, lo que vamos a ver a través de Drupal es ver todo el potencial que tiene el framework como tal de desarrollo. Así que vamos a utilizar el framework de Drupal para construir todo nuestro proyecto, como si Drupal solo nos funcionara como un framework, como decir CodeIgniter, como decir G, como decir KPHP. Entonces vamos a ver de qué manera el API de Drupal nos sirve para nosotros construir nuestros propios proyectos, y esto pues nos dé una entrada más abierta al mundo de Drupal como tal. Para eso entonces tenemos una tabla que va a ser la tabla de usuarios, obviamente, donde están todos los usuarios que se van registrando en nuestro sistema de proyectos. Recordemos que en un sistema de proyectos cualquier usuario se puede registrar y cualquier usuario puede crear proyectos, pero solo el dueño del proyecto puede agregar a otros usuarios a su proyecto. Así que hipotéticamente podríamos decir lo siguiente: un usuario se registra en nuestro sitio, el usuario va a poder crear proyectos, y el usuario va a poder crear y asignar otros usuarios que estén registrados dentro de nuestro sitio a este proyecto, de tal manera que solo esos usuarios que estén asignados a nuestro proyecto son los usuarios que van a poder ver ese proyecto en el cual estemos trabajando, de tal manera que los proyectos van a ser privados y no proyectos públicos. Lo otro sería que pues cualquier usuario que cree un proyecto, todos los otros usuarios pudieran ver los proyectos de ese otro usuario, pero la idea es que hagamos un sistema que sea un sistema de proyectos privados y no público. Lo otro es que los proyectos van a tener tareas, o van a tener, bueno, aquí me faltaría una tabla que sería la tabla de tags o la tabla de tareas. Esas tareas
digamos que las tareas las vamos a manejar dentro de los ISUEs, donde vamos a ponerle a un ISUE, vamos a asignarle esa tarea específica a un usuario como tal. Aquí podemos ver el enlace que hay entre ISUEs y usuarios, y esos ISUEs pues van a mantener en un estado si está cerrado, si está abierto, si está en proceso, y a esos ISUEs yo les voy a poder crear comentarios de acuerdo al desarrollo que vaya creando más adelante. Podríamos tener otras tablas, y la idea es que este proyecto empiece a crecer de tal manera que no solo sean estas 5 tablas que estamos proponiendo aquí, sino muchas otras tablas, como por ejemplo una tabla de una wiki, donde a este proyecto podamos asociarle una wiki para que los usuarios puedan ir comentando dentro de una wiki el proyecto, puedan ir haciendo sus aportes al proyecto. Otra tabla que podríamos tener ahí sería una tabla de mensajes, donde los usuarios puedan ir posteando mensajes, o una tabla donde nosotros podamos ir abriendo foros y esos foros estén asociados a un proyecto en específico. Entonces la idea es que el proyecto no lo cerremos aquí, sino que el proyecto se vaya ampliando y vayamos trabajándolo a medida que vayamos entonces experimentando con el framework Drupal. A medida que vaya el proyecto creciendo, pues nosotros también podemos ir creciendo. La ventaja que tenemos al trabajar con Drupal es que jamás estaremos cerrados, sino que vamos a poder abarcar todo el tema que nosotros necesitemos abarcar. Entonces, no sé si hasta acá me están siguiendo y si hasta acá está todo correcto. Ok, perfecto. Listo. Les había dicho anteriormente, anteriormente les había dicho, ok, les había dicho que íbamos a trabajar con el NetBeans. Listo. Les había dicho que íbamos a trabajar con el NetBeans, que el NetBeans era, de hecho, habíamos configurado el proyecto. La clase pasada configuramos el proyecto y aquí teníamos todo nuestro, digamos que todos nuestros archivos. Habíamos creado un modulito de prueba ahí dentro de módulos. Habíamos creado un módulo de prueba, que ese módulo se llamó, creo que se llamó, déjeme ver cómo se llamó, modificar título. Así se había llamado el módulo. Entonces vamos a crear un módulo. En el día de hoy vamos a empezar con un nuevo proyecto. Vamos a crear un folder. Listo. Este folder, saludos Bambi, bienvenido a capa 8 y al seminario de Drupal. Entonces vamos a crear un folder y vamos a llamarlo capa 8 project. Así vamos a llamar este nuestro producto. De pronto inclusive se vuelve un producto internacional, entonces vamos a llamarlo así, capa 8 project. De pronto más adelante nos toque hacerle un dominio separado a eso, que se llame capa 8 project, donde tengamos, donde los usuarios puedan entrar y a lo mismo que SO, o a lo mismo que Basecamp, puedan crear sus proyectos y puedan trabajar sus usuarios y crear todo el sistema de proyectos. Pues vamos a hacerlo, vamos a trabajar este sistema, a ver qué tal nos va, y con la ayuda de todos los usuarios vamos a ver hasta dónde podemos llegar entonces. Listo, capa 8 project. Vamos a crear entonces, como les había dicho anteriormente, vamos a crear dos archivos. Un archivo al que vamos a llamar capa 8 project.info. Listo. Y vamos a crear otro que lo vamos a llamar capa 8 project.module. Listo. Perfecto. Vamos entonces con esta primera parte. Les había dicho anteriormente que eran los datos que tenían que ir dentro del archivo .info. Vamos a copiar esto para no demorarnos mucho en la copiada. Pues simplemente cómo va a llamarse, cuál va a ser el nombre que va a tener ese módulo. Entonces vamos a llamarlo capa 8 project simplemente. Vamos a copiarle aquí una descripción cualquiera. Entonces simplemente módulo sistema de proyectos. Lo vamos a meter dentro del paquete seminario Drupal, y el core con el que vamos a trabajar este módulo va a ser la versión 7.x. Listo, con esto ya prácticamente estamos listos, y acá tenemos el capa 8 module. Vamos a mirar entonces
acá vamos a mirar en módulos y vamos a darnos cuenta si ese módulo ya existe acá. Entonces acá lo tenemos. Simplemente con haber creado esa carpeta con esos dos archivos ya tenemos entonces nuestro capa 8 project acá para empezar a trabajar. Yo voy a eliminar este, pues no lo vamos a necesitar de momento, simplemente lo voy a eliminar de acá. Ok, y vamos entonces a habilitar el capa 8 project. Vamos a decirle guardar configuración y vamos a empezar a hacer nuestro desarrollo. Entonces, si veíamos anteriormente, lo primero que vamos a necesitar sería una tabla de usuarios, una tabla de proyectos, una tabla de ISUES, una tabla de proyectos User Assignment, o sea, para asignar usuarios a proyectos, una tabla de comentarios que va a estar ligada a estos ISUES, o sea, esto tiene una relación, entonces vamos a crear esas relaciones y todo el cuento dentro de nuestro sistema. Saludos a nuestro amigo César que llega en este momento, un placer tenerlo por acá en el seminario de Drupal. Bueno, entonces empecemos de la siguiente manera. Vamos a decir lo siguiente: la tabla de usuarios es una tabla que obviamente en Drupal ya la tenemos creadas. Vamos a mirar un momento. Vamos a mirar un momento por acá. Y aquí tenemos entonces la tabla de usuarios, y pues la tabla de usuarios ya tiene una cantidad de cosas importantes que vamos a tener del usuario, como el ID del usuario, el nombre del usuario, el password, el mail, si tiene firma, cuándo se creó, cuándo fue la última vez que accesó, cuándo fue la última vez que hizo login, bueno, cuál es el estatus que va a tener ese usuario, qué lenguaje trabaja ese usuario, si tiene una imagen, cuál va a ser la imagen del usuario. Bueno, todo eso ya está creado en nuestra tabla, entonces de tal manera que vamos a aprovechar la tabla de usuarios que ya tiene Drupal y no vamos a crear otra tabla. Vamos a crear estas 4 tablas, pero no vamos a crear estas tablas en PHP como lo haríamos normalmente para un proyecto, sino que vamos a crear a través del framework Drupal. Vamos a crear estas tablas y vamos a crear los diferentes campos de estas tablas. Para esto se utiliza el hook scheme, que es importante entonces que analicémoslo un poco. Vamos acá al API de Drupal y vamos a mirar el hook schema. Aquí está. Listo. Entonces el hook schema lo que nos va a permitir es crear, aquí lo podemos ver, ¿sí? Lo que nos va a permitir el hook schema es crear simplemente aquí hay un ejemplo, mejor dicho, de cómo utilizar el hook schema. Entonces lo que nos va a permitir el hook schema es crear tablas en la base de datos de Drupal, y nos va a permitir crearle los campos a esas tablas, nos va a permitir crear las relaciones entre esas tablas, nos va a permitir decir cuáles son los campos, el tipo de campo que va a tener, nos va a permitir cuáles son los campos autoincrementables. Bueno, todo esto lo vamos a hacer a través del hook schema, de tal manera que cuando el módulo se instale, entonces inmediatamente nos va a instalar esto en la base de datos. Entonces voy a tratar de lograr esto en el día de hoy. Vamos a mirar si en el día de hoy alcanzamos a lograr que alcancemos a terminar nuestro modelado de base de datos por lo menos. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a abrir por acá un proyecto para no ir perdiendo mucho tiempo y que podamos centrarnos. Ok. Listo. Vamos entonces a crear un nuevo archivo aquí que lo vamos a llamar, un archivo que lo vamos a llamar capa 8 project.install.
Tiene el mismo nombre de los otros dos archivos, simplemente que tiene el nombre install, y ese va a ser el archivo que se va a ejecutar cuando nosotros instalemos automáticamente. Cuando nosotros instalemos el módulo, Drupal inmediatamente se va a dirigir a este módulo, a este archivo de instalación, para saber qué script hay dentro de ese archivo de instalación y qué tiene que hacer. Entonces vamos a empezar con lo primero. Vamos a crear un comentario como nos lo pide Drupal que lo creemos, y implements hook schema. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer acá. Simplemente implementamos el hook schema. Que me equivoqué. Listo. Ok, entonces function capa 8 project schema. Listo. Empecemos por recordar lo primero, que el hook se cambia por el nombre, la palabra hook, la palabra reservada hook se cambia por el nombre del módulo. En este caso capa 8 guión bajo, y el hook el que vamos a invocar. En este caso el hook schema. El hook schema es el que nos permite entonces crear y hacer nuestra instalación en la base de datos, crear las tablas que necesitemos y crear los campos que necesitemos crear. Entonces vamos a crear una variable, un array, al que vamos a llamar schema. Schema. Listo. Ok. Schema igual a array. Simplemente aquí lo que estoy haciendo es inicializándolo. Lo voy a inicializar con un array tipo vacío para entonces empezar a crearlo. Entonces vamos a crearlo de la siguiente manera. Schema. Y empezamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se va a llamar entonces la base de datos, la tabla que vamos a crear dentro de la base de datos? Entonces la tabla que vamos a crear en este momento se va a llamar capa 8. Vamos a crear entonces, según el modelado que tenemos capa 8 y tenemos la tabla projects, la tabla issues, la tabla comments y la tabla project user assignment. Entonces vamos a crear entonces la tabla project. Vamos simplemente a crearla de la siguiente manera. Vamos a crear aquí capa 8 projects, de tal manera que lo que vamos a hacer es, primero le vamos a asignar a todos el prefijo capa 8, o podríamos llamarlo capa 8 project, podríamos hacerlo así, capa 8 project, ¿sí? Y ponerle simplemente el nombre de la tabla, capa 8 project como el nombre del módulo, como tener un estándar ahí, y el project como el nombre de la tabla. Esto va a ser un array. ¿Y qué va a tener ese array? Entonces lo primero que va a tener ese array es, primero que todo vamos a crear una descripción para esa tabla. Entonces, ¿cuál va a ser la descripción? No sé, tabla para alojar los proyectos. Listo, perfecto. Esa va a ser simplemente lo primero. Lo otro que va a tener es que cuáles van a ser los fields cuáles van a ser los fields de esa tabla, o sea, cuáles van a ser los campos de esa tabla. Esto es otro array. Entonces, como pueden ver, el schema es un array multidimensional. Perdón. Ok. Entonces aquí simplemente que vamos a poner cuáles van a ser los campos. Entonces los campos que nosotros vamos a hacer, si miramos el modelado de la base de datos, vamos a mirarlo. Entonces tenemos lo siguiente. Bajemos acá. Tenemos entonces, ¿cuál fue el usuario? El usuario que creó ese proyecto. Listo, ¿cuál va a ser el usuario que creó ese proyecto? Lo otro es cómo se va a llamar ese proyecto, qué descripción tiene ese proyecto y cuándo se creó ese proyecto. Eso es como lo único que necesitamos, y un identificador. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a crear el identificador como siempre lo hemos creado.
Entonces también es un array. Listo. Saludos Iván Foy, buenas noches. Llegaste un poquito tarde, pero no hay problema. Te puedes desatrasar ahí. Description. Listo. Entonces, ¿cuál es la descripción? Campo único. Autoincrementable, por ejemplo. Listo. ¿Qué más tiene que ir aquí? Listo. ¿Qué más debería ir aquí? El tipo va a ser de tipo qué. Entonces simplemente de tipo serial. O sea, hay que ponerle tipo serial acá para que Drupal detecte que eso es un campo que va a ser de tipo entero, pero que va a ser de tipo autoincrementable. Y luego simplemente le ponemos algunos atributos, como por ejemplo un signet. Y como por ejemplo, creo que uno no le pone más nada a esos campos que son. Entonces uno que le pone, que es autoincrementable a través del ponerle serial de tipo entero, va a ser un signet, o sea, va a ser sin signo, o sea, que quiere decir que va a ir de uno en adelante y va a ser no nulo. Ahí ya nos creó el campo de tipo ID, mejor dicho. Lo otro que podríamos hacer aquí, no sé, a veces es interesante y Drupal lo hace, vamos a llamarlo así, CPID. No vamos a llamarlo simplemente ID, sino que vamos a llamarlo CPID. Por lo general Drupal es una convención que tiene, que es el nombre del módulo y el ID y el carácter ID. Por ejemplo, user se llama UID, el módulo de usuarios, el módulo de nodos es NID, como este se llama capa 8 project CP, que sería capa project capa 8 project, entonces simplemente vamos a llamarlo CPID y de esta manera vamos a identificar que este identificador pues hace uso de nuestro es conveniente pues de nuestro módulo, simplemente como por un estándar de Drupal, por eso no utilicé eso. Lo otro que vamos a utilizar es el UID. Vamos a llamarlo UID porque Drupal lo llama de esa manera, que va a ser, nosotros lo tenemos acá, que va a ser quién es el usuario que creó ese proyecto. Entonces, ¿a quién se le asocia ese proyecto? Vamos entonces a llamarlo UID. El UID simplemente va a ser un array también. Vamos a crearle una descripción. Esa descripción simplemente es usuario que crea el proyecto. Ok, vamos a llamarlo un type. Esto ya se vuelve algo repetitivo también, de tipo entero. También va a ser de un signet. Y va a ser también no nulo. Listo. Ok, con esto entonces ya tenemos dos campos. Sigamos mirando qué otro campo necesita nuestra base de datos. Necesita otro campo que se llama el name, que sería el nombre del proyecto. Vamos entonces a crearlo. Listo. Tipo type. Primero description.
Este, ¿qué tipo puede ser? Puede ser un nombre del proyecto, puede ser de tipo varchar, ¿sí? El nombre del proyecto puede ser de tipo varchar, puede ser con un length th, con un length, no sé, de 100 caracteres puede ser que se llame, o vamos a decirle 200 caracteres, y también vamos a decirle que es not null, listo. Creo que aquí tenemos entonces description, type varchar, con un len de 200 y que no sea nulo. Y vamos a crear aquí otro campo que va a ser entonces la fecha. Aquí está la fecha. El date time, pues no lo vamos a crear de tipo date time, sino que vamos a guardar las fechas en tipo Unix time. Entonces eso va a ser de tipo entero. Entonces simplemente le vamos a poner date o created, que es cuando se crea el proyecto. Listo, vamos a type, que sea de tipo entero, que sea por acá un signet y que sea not. Listo, ok. Nos faltaría creo que un campo nomás, que sería la descripción del proyecto. Entonces, vámonos aquí y copiemos esto que está acá. Yo creo que ya aprendimos a digitar sin problema, ahorita vamos simplemente a copiar. Ok. Entonces, description, nombre del proyecto. Esto no va a ser nombre del proyecto, sino descripción del proyecto. Listo. Ya no va a ser de tipo varchar, sino de tipo text. Y len no le vamos a poner. Listo. Yo creo que con esto estamos entonces listos. Vamos a mirar si esto funciona adecuadamente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle a esto un return schema. Ah, bueno, ahí nos faltaría un detalle importante, que sería poner cuál va a ser la llave primaria de esto. Entonces vamos return schema, ¿sí? Y vamos aquí, este es el primer array, que sería este. Entonces aquí simplemente aquí le vamos a poner unique key. Vamos a ponerle primero primary. Listo. Entonces la primary key va a ser el CPID, pero también aparte de ser la primera, va a ser la única. Entonces, unique key.
Ok. Creo que ahorita sí estamos listos para mirar si esto trabaja. Entonces simplemente la primary key va a ser la CPID, pero también va a ser la unique key. Quiere decir que no se puede repetir en esta tabla el campo CPID. Vamos entonces a probar que esto esté trabajando correctamente. Simplemente vamos a desinstalar el módulo, vamos a instalarlo nuevamente y vamos a mirar en nuestra base de datos si nos ha creado esta tabla llamada capa 8 projects. Vamos entonces a probar aquí, vamos nuevamente aquí, vamos a desinstalar el módulo. Listo. Desinstalar. Yo desinstalo todo esto. Listo. Ya está desinstalado y nuevamente vamos a volverlo a activar para que se instale. Entonces vamos a instalarlo, capa 8 project, guardar configuración. Ok, dice que se han guardado las opciones de configuración. Vamos a mirar entonces acá si ha quedado esa tabla ha quedado creada. Entonces vamos a mirar, se llamó capa 8 projects. Aquí está, capa 8 projects. Vamos a abrirla y entonces tenemos CPID con un entero de tipo unsigned autoincrement, como lo podemos ver acá. El tipo, la llave, el campo UID de tipo entero también unsigned. El único autoincrement sería esto. El nombre un varchar de 200. Tenemos el created, que es un entero también de tipo unsigned, ninguno es nulo. Y tenemos la descripción, que también es de tipo texto. Y le ha creado el cotejamiento general CTF8 CI, UTF-8 general CI. Entonces con esto podemos ver cómo ya Drupal nos ha creado esto. Ahora vamos a mirar una cosa bien interesante, sin hacer más nada a lo que hemos hecho, simplemente con crear el capa 8 schema. ¿Qué va a pasar? Drupal también detecta esa tabla y cuando hay una desinstalación del módulo, Drupal se encarga de desinstalar esa tabla. Entonces vamos a mirar si esto es correcto. Simplemente voy a volver nuevamente acá. Voy a desinstalar este módulo, no desactivarlo, sino desinstalarlo. Lo desactivé, me voy a desinstalar, lo selecciono y le digo desinstalar. Nuevamente recargamos esta tabla. A ver, ok, y nos damos cuenta que aquí ya no aparece por ningún lado capa 8 projects. Aquí está. ¿Ven? Ya no aparece entonces por ningún lado. Eso quiere decir que el mismo Drupal se encarga tanto de instalarla como desinstalarla sin utilizar un desinstalador, digamos, de base de datos. Él automáticamente lo hace cuando estamos trabajando con el hook schema. Listo, perfecto. Ahí ya quedó creada nuestra tabla. De esta manera, queridos amigos, pues vamos entonces a empezar a crear las otras tablas. Simplemente voy a copiar un poco esto. Schema igual a array. Antes de hacer esto, aquí, lo voy a poner aquí. Listo. Y la vamos a llamar. Perfecto. Espero que me estén entendiendo. Espero que estén entendiendo en este momento en lo que vamos. Espero que les haya quedado claro hasta acá. Si tienen una duda, es el momento como de hacerla. Mientras miramos un momento acá, ¿cuál es la otra tabla? Entonces la otra tabla que vamos a tener se llama ISUBES. La tabla ISUBES va a ser la otra tabla que tengamos entonces acá. Vamos a crear entonces esa tabla. A ver, todo bien, muy interesante dicen, listo. Vamos a crear la tabla ISUBES, entonces CP8 Project ISUBES. Listo, ok. Vamos entonces a crear la descripción. Vamos a poner todo esto aquí. Puede ser tareas, errores, no sé, objetivos de los proyectos. Aunque podríamos dejar esta tabla solo para lo que son los errores, porque ISUBES en realidad hace más referencia a como errores, y podríamos utilizar una tabla como tags para tareas.
Vamos a dejar esta simplemente como, no como tarea, sino simplemente como errores, lo que son verdaderamente los ISUEs, que son errores. Entonces vamos a dejar que son errores o mejoras, que hay que hacerle de pronto inclusive no una tarea en específico, sino que ya una tarea se completó, por ejemplo, y ha salido un error por lo general en el proyecto, entonces simplemente se postea en los ISUEs. Eso es lo que tengo entendido como ISUEs. Si estoy de pronto equivocado, alguien que nos pueda aclarar bien por ahí, pero creo que a eso hace referencia. Y vamos a crear los fields. Listo. Entonces el primer campo que vamos a seguir requiriendo y que vamos a seguir necesitando es este mismo campo, que va a ser el campo CPID, que lo vamos a tener como único de la... Bueno, pero yo creo que aquí vamos a tener que hacer un pequeño cambio. Yo creo que la vamos a llamar, vamos a hacer un pequeño cambio aquí, porque para que no nos quede esto igualito, entonces podría ser CPPP, que sería el nombre capa 8 project y el nombre que sería project en este caso, ID. Aquí podríamos entonces llamarlo CP y ID. No sé qué les parece esta idea, esta es de pronto la que veo como más. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que utilizar, como los ISUEs van a pertenecer a un proyecto, aquí vamos a tener que utilizar el CCPPID acá en la tabla ISUEs. ¿Por qué? Porque un proyecto puede tener muchos ISUEs, o sea que eso es una relación uno a muchos ahí. Así que en ISUEs va a tener que aparecer el proyecto al cual vamos a hacer referencia. Entonces, yo creo que así con esta nomenclatura nos vamos a entender muy bien. El nombre del módulo, la tabla en específico y el identificador. Entonces aquí vamos simplemente a crear el otro que sería este mismo. Pero aquí sería CPPID, que sería el proyecto al que este ISUE estaría haciendo referencia en este caso. Entonces vamos aquí a decirle aquí campo único incrementable, aquí sería campo que pertenece el ISUE. Listo, entonces esto sería de tipo entero. Ok, vamos a mirar aquí la tabla ISUEs que nos tiene. Ok, listo. Sería el proyecto el proyecto ID, que sería el proyecto que ya hemos creado, que es el ID, mejor dicho, sería este exactamente. ¿A dónde está? Project, aquí está, ¿sí? Project ID. Vamos a crear el otro que sería, venga, yo levanto esta por acá, vamos esta por acá para que podamos ver bien las líneas. Ok, sería entonces, tenemos el proyecto, crea el usuario que creó el ISUE. ¿Por qué? Porque el usuario que creó el ISUE, porque quiere decir que si yo como usuario estoy asignado a un proyecto, yo podría crear en este caso el ISUE, así yo no sea el dueño del proyecto. Si un usuario me asignó a mí, un usuario que creó un proyecto, me asignó a mí como usuario dentro de este proyecto, yo debería tener todos los permisos para crear un ISUE de ese proyecto. De hecho, todos los usuarios que tengan acceso a ese proyecto pueden escribir ISUEs, entonces por lo tanto va a haber un usuario que lo creó como tal. Pero aparte que va a haber un usuario que lo creó, debe haber una persona que se va a responsabilizar por ese ISUE. Un saludo a Andrés, un saludo a nuestro amigo Edgardo, pero no sé si me estoy haciendo entender en este momento. O sea, yo tengo un proyecto y yo creé el proyecto.
Yo puedo tener usuarios asignados a esos proyectos, pero aparte de esos usuarios que están asignados a esos proyectos van a poder crear ISUs dentro de ese proyecto, que son como errores o mejoras para el proyecto. Pero aparte de eso, yo podría tener la posibilidad de decirle, mire, este ISUE yo se lo voy a asignar a tal usuario, se lo voy a asignar al usuario XXX porque yo sé que la parte que está fallando, ese usuario es el que mejor la trabaja, entonces se lo voy a asignar. Entonces yo lo creé, pero el que va a hacerse cargo de esa mejora o de ese error es el usuario XXX. No sé si me estoy haciendo entender hasta el momento de lo que estamos hablando. ¿Estamos claros hasta acá? No quiero que de pronto se me vayan a perder en el proyecto y después en la parte programática nos peguemos una enredada de pronto. ¿Estamos claros? Sí, está claro. Ok. Perfecto. Todo bien. Ok. Vale. Entonces vamos a seguir creando. Entonces sería Project ID, que ya lo tenemos. Tenemos el Created User ID. Entonces simplemente aquí vamos a repetir este campo que ya lo tenemos allí creado. Vamos a repetirlo, que sería el UID. Pero no lo vamos a llamar UID, sino CUID de Created UID, usuario que queda el proyecto, y vamos a repetir este campo y vamos a llamarlo Owner UID. ¿Cuál es el propietario? Uno es el que lo creó y a quién va destinado ese error. Entonces, ¿a qué usuario se destina ese error? Listo, perfecto. Entonces tenemos CUID o UID. Aquí vamos para manejar la misma convención. Vamos a ponerle a esto entonces CUID también acá. CUID. Listo, perfecto. ¿Qué nos está haciendo falta entonces? El nombre del ISUE. El nombre del ISUE. Ah, ya me acordé porque ujú. Ya me acordé porque no había creado una tablita de tipo, no había creado una tablita de tipo tags, porque en el ISUE simplemente le estoy poniendo si es un error, o sea, si es un bug, si es un tags o si es un future. Aquí ya lo tenía anteriormente. Entonces, creo que no va a hacer falta crear otra tablita, sino que dentro de esta misma tabla nosotros podemos decir si eso es un error, o sea, si es un bug que hay en el proyecto, si es una tarea a la que se está, o si es una nueva funcionalidad, o un future, una nueva ventaja. Ah, listo, perfecto. Entonces vamos a crearlo de esa manera, que me parece interesante crearlo de esa manera. Menos mal tenía este modelito y creo que está muy bien este modelo. Vamos a crear entonces el name. Creo que el name ya lo tenemos por acá también. Aquí está el name, vamos a dejarlo ese momento, pero entonces sería nombre del proyecto no, sino nombre del ISUE. Ok. Lo otro es la descripción. Listo. La descripción del ISUE. Listo. Y nos quedaría por último el tipo. Entonces vamos a crear un tipo de tipo entero. No lo voy a crear como un enum, sino que lo voy a crear como un entero. Yo prefiero trabajar ya con datos enteros, tratar de almacenar en la base de datos la mayor cantidad de, digamos, de datos como enteros, mejor dicho, para que de esta manera quede mucho más limpia la base de datos. Y creamos en un array configurable
creamos, o sea, más limpia no, que quede más liviana la base de datos y creamos dentro de un array configurable, creamos esos enteros que vamos a almacenar aquí, a qué van a pertenecer. Simplemente con eso hacemos que esto nos quede mucho mejor. Ahora, como aquí simplemente vamos a almacenar, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque como aquí simplemente vamos a almacenar un dato que va a ir el tipo, entonces aquí tipo de ISUBE que puede ser tags, book, un future, entonces esto no necesitamos que sea un in de 10, sino que podemos hacer que esto sea un in más pequeño. Vamos a mirar cómo se hace eso. Estoy mirando por acá en el API. Estoy mirando cómo lograr hacer eso. Aquí está. Entonces simplemente hacemos esto. Listo. Entonces que el tamaño de ese campo entero sea small. Entonces de esa manera hacemos que el campo no sea tan grande, sino que sea mucho más pequeño. Listo. ¿Qué nos hace falta? Está el tipo, está el status. Vamos a crearle el status a esto también. Entonces el status es de tipo fecha. Aquí está. Ah, no, el status también es un in. Entonces vamos a ponerle también acá. Copiemos esto. Ponemos aquí status. Entonces ponemos estado del ISUBE, que puede ser no comenzado, puede ser comenzado, puede ser terminado. Vamos a ver cuáles tenía aquí en la base de datos. En la base de datos, en status, tenía no comenzado, comenzado y finalizado. Yo creo que con esos está muy bien ahí. Entonces también tendríamos tres campos, 0, teníamos un dato pequeño, 0, 1, 2 sería lo que se almacena como no comenzado, comenzado o terminado. Listo. Otro campo que va a ir ahí sería el de la fecha de creación. Entonces pongamos este. Cuando se creó y pongamos otro que sería updated. ¿Sí? Fecha de creación del ISUBE y fecha de actualización. Por ejemplo, cuando se creó, pero que sepamos cuándo se cambió a su estado a comenzado, cuándo se cambió a terminado, para de esta manera tener como fechas en que empezaron y en que terminaron los ISUBE. Yo creo que con esto, bueno, nos haría falta también poner aquí cuál es el primary key. Después vamos a hacer los foreign keys. De momento, centrémonos en esto, porque de todas maneras la relación no la vamos a dejar que mi SQL la maneje automáticamente, aunque si ustedes saben, mi SQL con base de datos INODB, yo creo que ustedes ya saben eso porque nuestro amigo César Cancino les ha enseñado, me imagino que muchas veces esto, trabajando tanto en mi SQL como sé que el compañero lo ha hecho. Entonces en las bases de datos INODB, Drupal, mi SQL nos permite ya manejar integridad referencial, de tal manera que yo puedo crear aquí en mi SQL toda mi integridad referencial, de tal manera que si yo borro un registro que tiene integridad referencial, el mismo mi SQL se va a encargar de hacer ese borrado de datos, pero nosotros lo vamos a hacer todo programáticamente, no vamos a utilizar la integridad referencial de mi SQL, simplemente es eso, pero podríamos hacerlo también. ¿Cuál va a ser? Entonces aquí va a ser el CP ID, CP ID, CP ID, CP ID, y aquí me faltó una cosa que sería CPP P, CPP P. Listo. Yo creo que esto quedó listo. Si esto está bien, vamos a instalar el proyecto como tal.
Vamos a instalar el módulo nuevamente en lista. Vamos a decirle aquí instalar. Esperemos que no nos genere algún error. Oh, tenemos un error. Database Schema. Hay un índice no definido. Ok, dice que hay un error al crear la tabla capa 8 y subes. No null, come en campo. Vamos a mirar dónde está el error. Ok. Vamos a mirar en dónde está el error por acá. Vamos a mirar dónde está el error. Bueno, ya muchachos nos dieron las 10 de la noche, yo reviso cuál es el error, revísenlo ustedes allí también que tienen un tiempo, recuerden que el video para el día de mañana lo van a tener, aquí de pronto nos demoramos mucho revisando el error, pero debe ser un error de sintaxis que hay por ahí, algo no quedó bien escrito, algo quedó mal por ahí, entonces por eso estamos teniendo problemas. Pero entonces la idea es que ustedes puedan revisar el video con calmita y aparte de eso, pues aquí también miran el modelado de base de datos que tenemos y apenas miren el modelado de base de datos tratar de crear las tablas. Yo creo que este archivo se los puedo mandar o lo podemos poner, yo se lo mando a nuestro amigo Edgardo Álvarez para que él lo pueda poner en capa 8 y puedan descargar el archivito que es el modelado, está hecho con MySQL Workbench y ustedes lo pueden abrir y simplemente lo pueden ver y pueden detallarlo y de esta manera pues vamos creando todos en casa, yo voy creando ya toda la base de datos, toda la tabla para que en la próxima no perdamos tiempo en esto. Aquí quería detenerme un poquito porque quería explicarles la manera en cómo Drupal nos crea las tablas, en cómo Drupal nos crea los campos, tanto en instalación y cómo también nos desinstala cuando desinstalemos los módulos. Pero la idea es que a medida que vayamos avanzando en Drupal, pues podamos avanzar un poco más rápido y todos nosotros estemos sintonizados con el proyecto. Bueno, mis queridos amigos, que Dios los bendiga. Fue un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Gracias por su compañía, gracias por estar allí. Esperamos de verdad que esta semana tengan un tiempo bien, pero bien especial. Bendiciones a todos, que Dios los guarde enormemente.